Muy bien, continuamos con la clase de magnetoterapia. Antes de adentrarnos a lo que es el par biomagnético, es de suma importancia conocer la magnetoterapia. Sería como el antecedente al par biomagnético, ¿de acuerdo? Bien, ¿y qué es la magnetoterapia? Fíjate. La magnetoterapia se vale de la energía magnética para mejorar los síntomas de enfermedad, para desinflamar y energetizar. Fíjate, dice aquí, para mejorar los síntomas de enfermedad. Quiere decir entonces, la magnetoterapia se basa en síntomas, es decir, con base al síntoma que tengas tú o que tenga la persona que vas a tratar, con base en eso vas a poner los imanes. Todo lo contrario, el par biomagnético. El par biomagnético nunca se basa en los síntomas. El par biomagnético se va a la etiología del problema, es decir, a la raíz, ¿de acuerdo? Por eso es importante primero comenzar con magnetoterapia para ir conociendo el funcionamiento de los imanes, ¿de acuerdo? Bien, usa imanes de manera unipolar, es decir, un solo polo. El polo negativo para desinflamar y el polo positivo como analgésico, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo recuerdes. El negativo para desinflamar y el positivo como analgésico. ¿Para qué? Pues para que ya vayas haciendo uso de esta terapia, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, decíamos que la magnetoterapia usa imanes, ¿cierto? Pero también veíamos que esta terapia de imanes viene desde hace siglos. Entonces, ¿tú crees que las personas de hace siglos iban a una tienda a comprar imanes? Por supuesto que no. Pues, ¿qué es el imán entonces? ¿O cómo conseguían los imanes hace unos años? Pues bueno, el imán es una piedra que anteriormente se le conocía como magnetita. Fíjate, la magnetita es un mineral de hierro constituido por óxido ferroso diférrico, que debe su nombre a la ciudad griega de Magnesia. Entonces, las personas de hace muchísimos años, ¿con qué se sanaban? Con piedras magnetizadas, ¿de acuerdo? Avanzan los años, se ve que esto realmente está funcionando, entonces, ¿qué hacen algunas personas? Bueno, ¿cómo podemos vender piedras? ¿Estás de acuerdo que sería un poco difícil? Entonces se industrializa, se les da una forma y se empieza la venta de imanes. ¿Pero qué es un imán entonces? Simplemente es una piedra, ¿de acuerdo? Bien. Ok, continuamos viendo qué es un imán. Se entiende por imán aquel objeto que puede producir un campo magnético y atraer el hierro, ¿de acuerdo? Cualquier objeto que atraiga el hierro lo vamos a considerar como un imán. Los imanes están polarizados, es decir, cada uno de ellos tiene dos partes o extremos llamados polos, lo que es el polo norte y el polo sur, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos varios tipos de imanes. Por ejemplo, tenemos el de ferrita o cerámico. También tenemos el de neodimio, tenemos uno de inductor y tenemos uno que se llama doble polaridad. Vamos a ver uno a uno, ¿de acuerdo? El primero, que es ferrita o cerámica, que es este de un color grisáceo, este que estamos viendo aquí en formas pues redondas y color oscuro. Este es el de ferrita, es el más común para las terapias de biomagnetismo. De hecho, yo te recomiendo de ese material para tus terapias, ¿de acuerdo? Cuando vayas a adquirir imanes para tus terapias, ya sea de magnetoterapia o de biomagnetismo, te recomiendo pedir imanes de ferrita, ¿de acuerdo? Imanes de ferrita, ¿de cuántos Gauss? ¿O qué es un Gauss? Fíjate, el Gauss es la medida de la fuerza de atracción de un imán. ¿Qué tan fuerte se atrae? Es qué tanto gaussaje tiene. Bien, según las bases de la magnetoterapia, cualquier imán mayor a 1000 Gauss ya te va a funcionar.
Solamente lo que te voy a pedir es que tú veas que como mínimo de diámetro sean 4 centímetros. Por ejemplo, te voy a mostrar aquí un imán. Este imán ya está forrado con sus polos identificados. Este de diámetro, de largo, tiene 4 centímetros, ¿de acuerdo? Porque puede haber imanes de 5000, de 6000 Gauss, pero son más pequeños. Entonces eso no nos funcionaría, ¿de acuerdo? Que como mínimo tenga de largo 4 centímetros, ¿de acuerdo? Y que sea de ferrita. Esa es una recomendación. Si tú quieres usar de neodimio, quieres usar más grandes, también está bien. Pero que lo mínimo sean 1000 Gauss y como mínimo 4 centímetros de diámetro. Este que te estoy mostrando es de 4000 Gauss, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo puedes tú medir los Gauss de un imán? Pues bueno, hay unos aparatos que se llaman gaussímetros. Ajá, esos normalmente pues los tienen las tiendas donde tú compras los imanes. Aquí lo ideal es simplemente tú ir con tu proveedor y decirle pues que te venda imanes de X Gauss, ¿de acuerdo? También hay otra manera, de una manera muy básica, muy rudimentaria, muy casera, de ver cuánto gausaje tiene un imán. Fíjate, si tú pones dos imanes de la misma polaridad, vas a notar que se repelen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este es negativo y negativo, entonces si yo los trato de juntar, no se juntan. Aquí hay una fuerza de repulsión. Si yo midiera cuántos se repelen, aquí más o menos son 4 centímetros. Entonces yo podría deducir que son 4000 Gauss. Entonces, por cada centímetro que se repela el imán, yo podría suponer que son 1000 Gauss. Como estos imanes se repelen 4 centímetros, pues entonces son 4000 Gauss. ¿De acuerdo? Esta es una forma rudimentaria, muy casera. Aquí lo ideal es preguntar al experto, es decir, con el proveedor, la persona, la industria que vende los imanes, ¿de acuerdo? Esos imanes son de ferrita. Si estos imanes yo les quitara el cuero, los veríamos como estos de aquí, ¿de acuerdo? La parte superior izquierda. Perfecto. Al lado derecho tenemos estos imanes como cromados, como se ven como más blancos. Estos imanes son de neodimio. Ajá. A comparación del de ferrita, el imán de neodimio tiene más gausaje, es decir, son mucho más potentes, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí en la parte inferior izquierda, esto que tiene aquí marcado la N y la S, este imán se le conoce un imán de inductor. Si te fijas, aquí de color grisáceo es un imán que se conoce imán de dona. Y si te fijas, también es de ferrita. Puedes verlo en el color. Y lo que está aquí en medio, marcado con una N, es el inductor. Esto es un objeto de níquel. Esto es el inductor, ¿de acuerdo? Cuando tú pones un inductor, esta pieza de níquel, en medio de un imán de dona, lo que haces son dos cosas. Uno, estás potencializando su gausaje, ¿de acuerdo? Y también lo estás haciendo doble polaridad. ¿Qué es doble polaridad? Los dos polos de un mismo lado, tanto norte como sur, ¿de acuerdo? O positivo y negativo. Aquí como nos muestra la imagen, si te fijas tiene una S de sur, es decir, que si este imán no tuviera el inductor, es decir, la parte del medio, pues simplemente fuera un polo sur, ¿de acuerdo? Pero como le ponemos el inductor, entonces la polaridad del medio es negativo. Y te puedes imaginar que el centro es como un rayo láser de campo magnético, es decir, se potencializa. Entonces, si tú estuvieras poniendo imanes de inductor, sería como poner la doble polaridad, ¿de acuerdo? Pero, te digo, también estás aumentando el gausaje. Estos imanes yo no te los recomiendo que los pongas en la parte anterior del cuerpo, de acuerdo a lo que es, por ejemplo, en cara o en zona genital. ¿Por qué? Porque son demasiado potentes. Entonces, ¿qué pasa? Si los pones un poco juntos y se llegan a pegar estando en el cuerpo de una persona,
la pueden lastimar, de hecho la pueden pellizcar y le podrían hacer hasta una herida, ¿de acuerdo? Esto si los vas a usar, pues simplemente por la parte de atrás, como en la espalda o en los miembros pélvicos, en las piernas, ¿de acuerdo? Y también tenemos el imán que está aquí en la parte inferior derecha, que es un imán doble polaridad, simplemente. Como te comento, doble polaridad es que los dos polos están del mismo lado. Te pongo el ejemplo. Yo aquí tengo dos imanes, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quisiera poner en una zona el imán doble polaridad, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente los junto, ¿sí? Y aquí ya tengo un imán doble polaridad y listo, ¿sí? Entonces, puedes usar cualquiera. Puedes usar de ferrita, como este. Puedes usar de neodimio. Puedes usar de inductor, que fíjate que yo he escuchado que también a este imán le llaman imán cuántico. Nada más lo forran y he escuchado que le dicen imán cuántico, pero bueno. Y tenemos el doble polaridad. Ajá. ¿Qué es lo que yo te recomiendo o lo que más vamos a estar usando? Imanes como estos, ¿de acuerdo? Un imán normal de ferrita de 4000 Gauss y simplemente que esté forrado. ¿Para qué? Pues por practicidad. Recuerda que vamos a estar poniendo imanes con base al síntoma. Entonces tenemos que saber si es negativo, ¿de acuerdo? O lo vamos a tener positivo. Entonces, si ya está marcado con colores, va a ser mucho más fácil, ¿sí? Tú puedes buscar en internet, está Amazon o está Mercado Libre. Simplemente pones en internet, en esa aplicación, Amazon o Mercado Libre, son las que yo conozco y están a precios muy accesibles. Tú pones imanes para terapia de biomagnetismo y te va a aparecer ahí una gama. Hay de muchas formas, aunque sean así forrados, hay de círculos pequeños, hay más grandes. ¿Y para qué te sirve tener de varias formas? Por ejemplo, uno pequeño, redondo, te serviría, por ejemplo, para los ojos, ¿sí? O, por ejemplo, unos un poquito más grandes que estos, por ejemplo, para la zona lumbar o la zona del pulmón, ¿sí? Entonces, hay unos que son como un tipo cono para el área de las rodillas o codos, ¿sí? Este imán te funciona para cualquier parte, pero como te comento, tú puedes comprar más variedad y adaptarlo pues para que sea más cómodo para el usuario. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aquí tenemos los tipos de imanes. Vamos a usar nosotros de ferrita. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos entendiendo un poco cómo es que un imán nos puede ayudar a la salud. ¿De acuerdo? Fíjate. Para esto partimos de la idea de que la materia no existe, ¿de acuerdo? Tú puedes ver o sentir algo sólido como una mesa, como un vidrio, como un metal, como una madera, y tú dices, está sólido. De hecho, yo lo golpeo una madera y está sólido. Pero no, la materia no existe. Todo es energía. Esto está científicamente demostrado por un científico que se llamaba Albert Einstein. Él demostró que la materia no existe, todo es energía. De hecho, Albert Einstein se hizo muy famoso por una ecuación, la que tenemos aquí, que es E es igual a mc al cuadrado, ¿de acuerdo? Es decir, la materia no existe, todo es energía viajando a la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Fíjate, por ejemplo, imagínate que tú tienes un vidrio, tienes una madera y tienes un pedazo de metal, ¿de acuerdo? Imagínate. Y tienes un microscopio. Y ves esos diferentes objetos, los ves en el microscopio, ¿de acuerdo? ¿Y qué vas a notar? Vas a notar solo átomos, ¿de acuerdo? Tú con tus ojos fuera del microscopio vas a ver, esto es madera, esto es metal, esto es vidrio. Pero cuando los pones en el microscopio, vas a ver que es energía, es decir, átomos, como podemos ver en esta imagen de aquí, que es el átomo. ¿Qué es un átomo? El átomo podríamos decir que es la parte más pequeña de la materia, ¿sí? Y está formado por electrones, por protones y por neutrones. Los electrones
son partículas con cargas negativas. Los protones tienen carga positiva y los neutrones, esos tienen carga neutra, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de energía, hablamos de átomos, es decir, electrones con carga negativa, protones con carga positiva y neutrones con su carga neutra, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos el núcleo del átomo, en el núcleo hay protones, hay neutrones y alrededor, girando, están los electrones con su carga negativa. ¿Y qué es lo que pasa? Que las cargas de los átomos se desequilibran, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando hay un desequilibrio de energía? Lo que pasa en nuestro cuerpo, se desequilibra el pH, el potencial de hidrógeno. Más adelante vamos a explicar a detalle lo que es el pH, ya que es de suma importancia. Pero por ahora vamos a quedarnos con la idea de cuando hay un exceso de cargas negativas, la solución acuosa va a ser alcalina. Y cuando hay un exceso de cargas positivas, la solución acuosa va a tender hacia la acidez, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es mejor, alcalino o ácido? ¿O qué es mejor, cargas positivas o cargas negativas? Ninguno de los dos es mejor que otro. Lo que queremos nosotros con ayuda de los imanes es el equilibrio. Y cuando logramos el equilibrio, es ahí que se logra la salud, ¿de acuerdo? De hecho, podríamos decir que no hay enfermedades, simplemente hay desequilibrios de energía y es con los imanes que vamos a recuperar ese equilibrio, esa salud, ¿de acuerdo? Así como acabamos de ver que el átomo tiene cargas negativas y tiene cargas positivas, también un imán, ¿verdad? Un imán también tiene cargas positivas y tiene cargas negativas. Y lo que nos ayuda el imán entonces es a equilibrar las cargas, ¿verdad? Fíjate, aquí tenemos una imagen en la parte inferior izquierda que nos dice cómo trabajan los imanes. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos este brazo y nos dibujan aquí una arteria, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestras venas y arterias pues tenemos sangre. Pero ¿qué le da esa pigmentación, ese color rojo a la sangre? Se lo da la hemoglobina. La hemoglobina tiene un alto contenido en hierro. ¿Y recuerdas qué hacen los imanes? Atraen el hierro, ¿verdad? Entonces, cuando ponemos imanes en alguna parte del cuerpo, pues empezamos a mover esas moléculas, empezamos a mover las cargas, las empezamos a equilibrar. Fíjate, quiero que veas aquí, dice, diafragma del flujo de la sangre. Sin campo magnético, puedes ver cómo estas moléculas están como desacomodadas, por decirlo de alguna manera. Y ponemos un imán y fíjate cómo se ve aquí, con campo magnético, ¿te das cuenta? Con campo magnético, ¿te fijas cómo están alineadas las cargas? Cuando se equilibran las cargas, hace que haya más oxigenación, que te sientas mejor, que se estabilice la energía. ¿De acuerdo? Bueno, esto es como lo más básico, es decir, que equilibra las cargas, en este caso las moléculas de la sangre. Pero poco a poco vamos a ir ahondando en el funcionamiento de los imanes en el cuerpo. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Ahora, hay algo sumamente importante que pues también te recomiendo que trates de recordarlo, ¿sí? Recordemos que el imán tiene dos polos, el polo negativo y el polo positivo. El polo negativo lo podemos identificar comercialmente con un color negro, ¿de acuerdo? Y su carga es negativa, como lo podemos ver aquí. O también lo puedes escuchar que digan polaridad norte. Entonces, norte, negro o negativo, ¿de acuerdo? Lo vamos a identificar, recuerda, las 3N, norte, negro, negativo, ¿sí? ¿De qué nos va a servir el polo negativo? El polo negativo nos va a ayudar para relajar,
para disminuir, por ejemplo, una inflamación, para quitar, para sedar, desinflamar, ¿de acuerdo? Y tenemos también el polo positivo. El polo positivo comercialmente lo vamos a observar de un color rojo. Tenemos el símbolo de más y la polaridad es, entonces, su carga es positiva y es sur, ¿sí? El polo positivo activa, impulsa, fortalece, genera, da, tonifica y ayuda a la digestión, ¿de acuerdo? Entonces recuerda, negativo negro, positivo rojo, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas bondades de cada polo por separado. Vamos a iniciar con el polo negativo, con el polo negro. ¿Qué nos dice? El negativo cede electrones generando alcalinidad, ¿sí? Recuerda que los electrones tienen cargas negativas y cuando hay un aumento de estas, pues la solución acuosa es alcalina. Algunas otras ventajas es que incrementa la oxigenación celular, estimula el sueño profundo y restaurador, ¿de acuerdo? Cuando te sientas un poco inquieto que no puedas dormir, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar imanes en polo negativo, ¿de acuerdo? Promueve la agudeza mental, es decir, para estudiar, esto nos ayudaría. Reduce la inflamación, disminuye la acidez, reduce o disuelve depósitos grasos, es decir, nos ayuda a adelgazar. Reduce, disuelve depósitos de calcio y cristales, ¿sí? Lo que se le llama las famosas piedras, ya sea en la vesícula o en el riñón, ¿de acuerdo? Y desaparece algunos tipos de tumores. Esto es sumamente interesante. Por ejemplo, si tú tienes o algún familiar o tú tienes, por ejemplo, piedras en el riñón o en la vesícula, ¿cómo nos podemos ayudar? Vas a poner un polo negativo en la zona, es decir, si tienes piedras en el riñón, pues los pones en el riñón. Si es en la vesícula, pues en la vesícula. El negativo ahí. Y vas a poner en tus hombros, en esta parte que se llama supraespinoso, vas a poner un negativo en el lado derecho y vas a poner un positivo en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Más el negativo en la zona del calcio o los cristales, ¿de acuerdo? Sesiones de 30 a 40 minutos, ¿sí? También en algunos tipos de tumores, ¿qué te recomiendo ahí? Vas a poner un negativo en la zona del tumor, ¿sí? Y vas a poner positivos en ambos riñones, ¿sí? También sesiones de 30 a 40 minutos, ¿de acuerdo? Bien, ahora tenemos también el polo positivo, ¿sí? La polaridad sur roba electrones, produciendo acidez. ¿Cuáles son las características de este polo? Pues bueno, disminuye el oxígeno celular, estimula la producción de fluidos y gases, incrementa la inflamación intracelular, estimula la proliferación de microorganismos, el nivel de pH se vuelve más ácido, incrementa la flexibilidad de vasos sanguíneos, venas, arterias, así como de órganos y tejidos, abre los conductos obstruidos, fortalece funciones cardíacas, fortalece tejidos débiles, proporciona energía, fortaleza y da vitalidad. ¿De acuerdo? Son algunas de las bondades de este polo positivo. Bien, podemos ver unos beneficios entonces. El polo norte está principalmente para combatir procesos inflamatorios e infecciosos. Entonces, cuando tengas una inflamación, vas a usar el polo negativo en la zona inflamada y vas a poner positivo en los riñones para ayudar a desinflamar más rápido. ¿De acuerdo? Y tenemos entonces también el polo sur.
está especialmente indicado para casos de rigidez. Te va a ayudar para atrofias, es decir, articulaciones con poco movimiento, debilidades y desgarros musculares, fracturas de huesos y ligamentos, esguinces, rehabilitación, cicatrización de heridas, es decir, en la zona ya sea del hueso roto, del desgarre muscular o de debilidad, vas a poner el positivo, el polo sur. Te ayuda para la artrosis, es decir, para degeneración de cartílagos de articulaciones. Es decir, en la zona donde ya haya poco cartílago, ahí en esa zona vas a poner imanes positivos, ¿de acuerdo? Y eso te va a ayudar. Bien, hay algo importante que también tenemos que conocer, es la ley de cargas, que nos dice, polos iguales se repelen, polos opuestos se atraen. Por ejemplo, si yo pongo aquí dos polos negativos y los trato de juntar, voy a ver que no se puede. Ahí la ley de carga me está diciendo que polos iguales se repelen. Pero ¿qué pasa si uno es negativo y otro es positivo? Va a pasar que se atraen. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo más práctico es que tú compres ya los imanes ya forrados, que ya vengan identificados con los polos, ¿de acuerdo? Positivo y negativo. Pero ¿qué pasaría si un día te encuentras un imán o tú tienes ahí un imán, o sea, en tu casa, de una bocina o de X cosa, y no sabes qué polaridad es? Entonces, ¿cómo lo vas a identificar? Pues bueno, lo más fácil sería que tuvieras un imán muestra, un imán guía, por ejemplo, un imán ya con sus polos identificados. Entonces, si tú tienes un imán, el cual no tiene especificadas sus cargas y se pega al negro, se atrae, ¿qué crees que sea el imán? Va a ser positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque polos opuestos se atraen, entonces se va a pegar, ¿sí? Y el que se repela a este, el que se aleje, pues va a ser positivo. Ahora, hay otra forma que te invito a que tú lo compruebes porque es sorprendente cómo tu cuerpo te puede decir o cómo el efecto del imán puede afectar a tu cuerpo. Fíjate, para saber qué polaridad es, entonces, decíamos que el polo negativo desinflama, ¿de acuerdo? Y el polo positivo podríamos decir que es un analgésico, ¿de acuerdo? Entonces, también el polo negativo quita y el polo positivo da, ¿de acuerdo? Fíjate, te pongo el ejemplo para darme a entender. Quiero que pongas tu brazo, el que más uses, ya sea el derecho o el izquierdo, y que cierres el puño y que hagas fuerza, ¿de acuerdo? Y quiero que lo pongas a la altura de tu bíceps, ¿de acuerdo? Y quiero que pongas el polo negativo, ¿sí? Yo lo pongo aquí en negativo. Ok. Y quiero que trates de bajar tu brazo. Y vas a notar que se baja fácilmente. Ahora quiero que voltees el imán con el rojo hacia la piel y que trates de volver a bajar tu mano. Y vas a notar, sorprendentemente, que toma más fuerza. Es decir, ahí el imán ya está haciendo un efecto, ¿sí? Sería otra manera como de ver la polaridad, ¿de acuerdo? Pero como te comento, pues lo más fácil es comprarlos ya identificados. Pero bien, ¿y cómo vamos a dar una terapia? Y recuerda que estamos viendo magnetoterapia. Pues bueno, para esto nos vamos a usar el método Bansal. ¿Qué nos dice este método? Nos dice que existen 5 métodos de aplicación según el área del cuerpo a tratar. La ubicación de los imanes es principalmente en el interior de las manos, es decir, en las palmas y en las plantas de los pies, ya que en estas zonas tenemos hologramas del cuerpo, lo que nos dice la reflexología. ¿Has escuchado al respecto? Sí, dice que tenemos hologramas. Por ejemplo, que en las manos pulmones, corazón, intestino, o en los pies vasos, riñones, hígado, estómago, etc. ¿Sí? Entonces, basándonos en lo que nos dice la reflexología y en el método Bansal, vamos a poner imanes, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, aquí tenemos los 5 métodos de aplicación, ¿de acuerdo? Fíjate, el número 1 es
polo norte o negro lo vas a poner en la mano derecha y el polo sur lo vas a poner en la mano izquierda. Con eso vas a ayudar a la parte superior del cuerpo, es decir, del ombligo hacia arriba, ya sea un dolor de cabeza, un dolor de garganta, algo en el pecho, algo en tu abdomen, cualquier órgano que esté del ombligo hacia arriba, vas a ayudarlo con estos imanes, ¿de acuerdo? Entonces, mano derecha, ¿sí? Vas a poner el imán norte. El norte es negro. Entonces, el negro hacia la palma, ¿de acuerdo? Y vas a poner el rojo, el polo sur, hacia la mano izquierda. Puedes usar un poco de cinta, ¿sí? Yo aquí tengo cinta, por ejemplo, cinta de esta, puedes usar. Y los pones ahí, sesiones de 30 a 40 minutos, ¿de acuerdo? Luego, número 2, polo norte en la mano derecha y el polo sur en la planta del pie izquierdo. Esto va a ayudar al área abdominal, al área central del cuerpo. Entonces, mano derecha, vas a poner un polo norte. Y en la planta del pie contralateral, es decir, el izquierdo, ahí vas a poner el positivo. Pues, por ejemplo, en tu calcetín, ahí puedes meter el imán, ¿de acuerdo? Pasamos al método número 3, que es norte en la mano izquierda. Mano izquierda, vamos a poner un norte, o sea, es decir, el negro, ¿sí? Y vas a poner en la planta del pie izquierdo, vas a poner el polo sur, es decir, el rojo. ¿Qué va a pasar? Vas a ayudar al lado izquierdo del cuerpo, ¿sí? Ahora, tenemos el método número 4, que es polo norte, mano derecha, y en el pie derecho, ¿sí? Es decir, del mismo lado, vamos a poner el sur, ¿de acuerdo? En la planta del pie derecho. Y tenemos el método número 5, que estos son en las plantas de los pies. El polo norte en la planta del pie derecho y el polo sur o el rojo en la planta del pie izquierdo. Haciendo esto vas a ayudar a la parte inferior del cuerpo, ¿de acuerdo? Del ombligo hacia abajo. Dolor de piernas, varices, cualquier cosa que haya del ombligo hacia abajo te va a ayudar, ¿de acuerdo? ¿Por cuánto tiempo? De 30 a 40 minutos. Simplemente según el síntoma de la persona, así vas a poner los imanes. Simplemente los pones en la posición, que se acueste la persona y listo. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos una terapia general? Pues bueno, lo haríamos de la siguiente manera. Para una terapia general vamos a hacer lo siguiente. Del lado izquierdo del cuerpo vas a poner polo sur, color rojo, ¿de acuerdo? Y del lado derecho del cuerpo vas a poner imanes negros, polo negativos, ¿de acuerdo? Lado derecho vas a poner negro en la palma de la mano y en la planta del pie derecho. Y de tu lado izquierdo vas a poner el rojo, el sur, en la palma de la mano y en la planta del pie, ¿de acuerdo? Y vas a agregar dos imanes, es decir, así polo negativo y positivo, los vas a poner en el centro de tu frente, ¿sí? El lado negativo hacia la derecha y el positivo hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Los vas a poner así. Ajá. Entonces, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y en el centro de tu frente. De 30 a 40 minutos. Eso sería una terapia general, ¿de acuerdo? Para un cansancio, dolor, agotamiento, simplemente algo general, pones ahí los imanes y los imanes van a hacer sus efectos. Pruébalo. Terminando este video, si ya tienes imanes, pon los imanes como te acabo de platicar, acuéstate con ellos de 30 a 40 minutos y vas a sentir una gran diferencia. De hecho, con 30 minutos que pases con los imanes puestos y con tus ojos cerrados,
Vas a sentir como si hayas descansado unas 3 o 4 horas, ¿de acuerdo? Bien, y esa sería una terapia entonces general con magnetoterapia. Ahora entonces, simplemente como resumen de este capítulo, recuerda, el negro es el negativo y te sirve para desinflamar, ¿de acuerdo? El polo positivo es el rojo y te sirve como analgésico. Recuerda la terapia, ¿de acuerdo? La terapia general, que sería como más sencillo. Recuerda que el lado derecho vas a poner negativos, tanto en la palma de tu mano como en la planta del pie derecho negativo y del izquierdo positivo. Y si es terapia general, recuerda que en el centro de tu frente vas a poner los 2 imanes, ¿de acuerdo? Recuerda que las terapias son de 30 a 40 minutos, es lo que se recomienda. Y bien, te voy a dar un protocolo. Si estás en una ocasión de que está muy inflamada una zona, vas a hacer lo siguiente. Vas a poner doble polaridad, es decir, así, rojo y negro, en la zona y vas a agregar otros 2 imanes así igual en el hígado y otros 2 imanes en el riñón derecho y otros 2 imanes en el riñón izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate que hay una parte por algo, te golpeaste, tienes una inflamación muy fuerte, vas a usar 2 imanes en la zona de inflamación, 2 imanes en el hígado, 2 imanes en el riñón derecho y 2 imanes en el riñón izquierdo, ¿de acuerdo? Igual, de 30 a 40 minutos o hasta que se desinflame o se pase el dolor. Ajá, ese era como un protocolo especial. Pues bien, entonces, con esto concluimos la clase de magnetoterapia. Si gustas, vuelve a repasar el video, grábate bien esos conceptos, positivo, negativo, recuerda que la materia no existe, todo es energía, y esto te va a ayudar para cuando lleguemos a lo que es el biomagnetismo, pues tengas una conciencia de que realmente los imanes funcionan, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces concluimos esta clase y nos vemos en el siguiente video.